y el lunes a mi esposa, compartir con las mujeres. Así que ahora andamos ya por acá, ¿no? Pues vamos a entrar en el tema del día de ahora. Vamos a hablar acerca de cuida las actitudes de tu corazón. Y vamos a hacer una oración para que Dios, a través de su palabra, nos hable. Padre, queremos poner delante de tu presencia a cada persona y familia que aquí se encuentra. Señor, reconocemos que te necesitamos, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo realce a Jesús en nuestras vidas y que le demos el primer lugar en nuestras vidas a tu Hijo Jesús, Señor, y que siempre tengamos un corazón agradecido para con Él, que siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no le importó entregar su propia vida y morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, y Él lo hizo por amor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido para contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza, que tu Espíritu Santo nos ayude a cuidar las actitudes de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, aquí cuando hablamos del corazón no estamos hablando del órgano físico que tenemos, estamos hablando de todo nuestro interior, ¿no? Que cuidemos nuestras actitudes de nuestro ser. Bueno, vamos a entrar en el tema. No quiere aquí cambiar, a ver si me ayudan allá arriba a cambiar la primera. De cuidar las actitudes de nuestro corazón. Ya, ahora sí. Fíjense, todos tenemos la tendencia a perder el sentido de la realidad después de alcanzar un éxito. Cuando hacemos algo que nunca habíamos podido hacer, nos creemos más de lo que somos. Cuando a una persona le dan una promoción y de repente lo nombran jefe en una empresa, al rato se empieza a enseñorear de los que son sus empleados y los trata con la punta del pie, ¿no? Nunca había sido jefe, empieza a ser jefe y como que pierde el piso. Supe hasta de un gobernante que dijo: ¿y qué horas son? Las que usted quiera, señor, ¿no? Y empieza a creer que su voluntad es como si fuera la voluntad de Dios, y no es cierto. Tenemos que ubicarnos, ¿no? O al ser usados por Dios. A mí me pasó la primera vez que oré por una persona y que fue sanada, dije: ah, caray. Después oré por 3 que se murieron y ya se me bajó, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no pisar una cáscara de plátano enfrente de usted porque se va a resbalar. Así que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? No debemos de jugar con el mundo. Fíjense, el cristiano que juega con el mundo va a ser juzgado junto con el mundo. La Biblia enseña que la protección de Dios es para el creyente obediente. Fíjense, la obediencia es muy importante para Dios. No es para todos los creyentes, como muchos piensan, es para el creyente obediente. En Hechos 17:31 dice: Él, o sea, Dios ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia. Él va a aplicar su justicia a lo bueno y a lo malo, porque es una característica de Dios, su justicia, por medio del hombre que ha designado, que es Jesucristo. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos, cuando resucitó a Jesús, ¿no? Ahora, cuando Dios juzgó a Egipto por la dureza de su corazón, acuérdense que habían matado a todos los primogénitos de los judíos, ¿no? A todos los varoncitos que nacían, los mataban, ¿no? A Moisés lo escondieron y no lo pudieron matar, pero a todos los demás los mató. Entonces, esa dureza del corazón está personificada en el faraón. Y envió al ángel destructor a matar a todo primogénito de los egipcios y dio instrucciones específicas a los israelitas de sacrificar a un cordero que representaba a Cristo para salvarlos. Y vean lo que dice en Éxodo 12:23. Cuando el Señor pase por el país, dijo a través de Moisés, para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel. Ellos que tenían que tomar la sangre del cordero y untarla en el dintel de la puerta, después de sacrificar a un cordero. Y en los postes de la puerta, en un poste y en el otro poste. Y pasará de largo por esa casa porque estaba
la huella de la sangre, ¿no? Que en un sentido es la sangre de Cristo que nos limpia y nos cubre de todo pecado. Y pasará de largo por esa casa, no va a causar daño. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera, ¿no? Ahora, muchos piensan, bueno, ¿por qué el Señor hizo ese castigo con los egipcios? Porque fíjense, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. Los egipcios habían matado a todos los varones israelitas. Ellos cometieron un pecado, sembraron, y su cosecha fue la muerte de los primogénitos, porque todo lo que sembremos vamos a cosechar. Así que el que anda asesinando y todo, como todo lo que vemos en nuestro país, pues el que siembra va a cosechar lo que está sembrando, ¿no? Es una ley espiritual. Ahora, la desobediencia de los israelitas habría tenido consecuencias fatales. Si alguien no ponía esa sangre ahí, en la puerta de su casa, en el dintel y en los postes, iba a entrar el ángel, iba a destruir a los primogénitos, iba a matarlos. Así que ellos tenían que obedecer. Es como el creyente, el cristiano que no se apropia de la sangre de Cristo, reconociendo a Cristo como su Salvador, ¿no? Y por medio de la sangre de Cristo sabe que Dios el Padre lo va a salvar, queda protegido, pero si no lo hace, está desprotegido. Dice en Éxodo 12:24, obedezcan estas instrucciones. Fíjense, no dice son recomendaciones, son órdenes, instrucciones. Será una ley perpetua, o sea, para siempre, para ustedes y para sus hijos. Ahora vean esto, hay ocasiones en que el resultado de la desobediencia no es de vida y muerte de inmediato. Hay cosas que hacemos que vamos a cosechar más tarde, sino que el creyente empieza a enfriarse. Dice, hay personas que empiezan a enfriarse y van a terminar muertos espirituales algún día, porque dejaron su relación con Dios. Una vez me acuerdo que me encontré una persona que tenía ya un tiempo alejada del Señor y estaba en un lugar, y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Te estás congregando? Sí, pero en otro lugar, ya no estoy con ustedes, ahora me congrego yo solo, con mi esposa, y vi que andaba con una señora. Pues ¿qué no era otra? No, pues cambió hasta de esposa, ¿no? Traía un enredo tremendo de su vida ya, y se fue enfriando, se fue alejando del Señor, y al rato se volvió totalmente incrédulo, y lo fue haciendo poco a poco. Ahora, Dios tiene misericordia. La primera vez que nos habla de un pecado que hay en nuestra vida, tiene misericordia, y nos vuelve a decir, y la segunda, y puede ser la tercera y más, pero llega un momento el Señor dice hasta aquí, y cuando el Señor dice hasta aquí, ya viene un juicio, ¿no? Y Él nos protege muchas veces. Si el creyente siente remordimiento pero no arrepentimiento, entonces la semilla del pecado sigue creciendo, como el caso de Judas. Judas sintió remordimiento, y fíjense, por eso hasta se suicidó. Pero el apóstol Pedro, que había negado al Señor 3 veces, él sintió arrepentimiento, se arrepintió y el Señor lo perdonó. Creo que si Judas se hubiera arrepentido, el Señor lo hubiera perdonado, ¿no? Pero no se arrepintió. Dice en Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia, con más interés, con más ganas, atendamos a las cosas que hemos oído. Estamos hablando de la palabra. No sea que nos deslicemos, o sea, no sea que nos resbalemos y nos vayamos a caer, ¿no? Pero fíjense, pero la rectitud de Dios es un atributo suyo. Él es recto, Él es justo, su justicia es inexorable. Como Él es justo, tiene que aplicar la justicia, al pecado o al bien, y un día se pagarán terribles consecuencias si no hacemos caso. Dice en Hebreos 2:3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Dice, pónganle interés, porque lo que está en juego es su salvación. Ahora, solo reconociendo nuestra necesidad de Dios continuamente y dependiendo de Él constantemente, podremos mantenernos firmes y fieles al Señor. Siempre tenemos que depender de Él. En el momento que dejamos de depender al Señor y confiamos en lo que hemos aprendido, en lo que conocemos, en lo que sabemos, en otra cosa, estamos a punto de caer. Dice en Filipenses 2:15, para que sean irreprensibles y sencillos. Un cristiano debe ser sencillo, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, que parece que cada vez está más maligna y más perversa, ¿no? Con todo lo que vemos que está sucediendo, en medio de la cual resplandeceréis como luminares en el mundo. En medio de la oscuridad, el cristiano debe ser una luz. Debemos de ser diferentes.
Vamos a hablar de las actitudes de un líder en tiempo de decadencia. O alguno dice, bueno, yo no soy líder. Todo cristiano es un líder, porque la Biblia le manda a todos los cristianos a ser discípulos. Entonces ya es líder, por lo menos aunque sea de una persona. Y si no en su casa, si es padre de familia, de sus hijos, o mamá es líder de sus hijos. Así que todos tenemos un llamado al liderazgo. Y vean, la condición de gran parte del pueblo de Dios en la actualidad es muy similar o semejante a la de Israel en el tiempo de los jueces. Los jueces existieron antes de los reyes. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. En mexicano, cada quien hacía lo que le daba su regalada gana, ¿no? Lo que se le antojaba. Han oído gente que dice, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Bueno, pues ese espíritu es el espíritu de Satanás, que hace su propia voluntad y no la de Dios. Ahora, la conducta del pueblo de Israel ofendía a Dios. Es lo que dice en Jueces 13:1. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor, y es el pueblo de Dios del que está hablando ahora aquí, ¿no? Ahora, Dios no quería que su pueblo emparentara con las naciones paganas vecinas, ya que éstas los contaminarían si se casaban con ellas, pues eran idólatras y sus expresiones religiosas incluían prostitución idolátrica y orgías. Entonces Dios quería que su pueblo se librara de eso. Y cuando un israelita, el hijo de algún israelita se casaba con una mujer pagana, terminaba en eso. O al revés, cuando alguna hija se casaba con un hombre pagano, terminaban en eso también. Y era lo que Dios no quería. Dice en Romanos 1:24, ya en el Nuevo Testamento, por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones. Dice, en el corazón hay deseos buenos que queremos agradarlos, pero hay malos deseos. Y nosotros podemos complacer cualquiera de los dos, que conducen a la impureza sexual, normalmente ahí. De modo que desagradaron sus cuerpos los unos con los otros. Como aquí en la homosexualidad, ¿no? Fíjense, y lo quiero recalcar otra vez. Nosotros los cristianos debemos de amar a los homosexuales y a las lesbianas sanamente. Pero no debemos olvidar nunca que delante de los ojos de Dios es un pecado. Si hablamos con otra persona, y me ha tocado hablar con algunos homosexuales, digo, mira, yo como persona te aprecio y quiero lo mejor para ti, pero no puedo estar de acuerdo con lo que tú haces o con la manera en que vives, porque Dios dice. No porque a mí se me ocurra, sino porque Dios dice, ¿no? Y si Dios lo dice en su palabra, Él tiene las razones por qué. Y Él nos advierte cosas y nos da mandamientos para protegernos a nosotros y a nuestras familias. Ahora, hoy en día los dioses paganos tienen otros nombres. En la antigüedad eran Baal o Dagón, etcétera, como el materialismo. Algunos su dios es su casa o su carro, ¿no? Se levantan temprano y lo limpian y lo lavan como 2 o 3 veces y casi le dan beso al carro, ¿no? Y no saben que en 20 años se convirtió en una carcacha, ¿no? O en 10. Otro es el hedonismo, el buscar solo el placer, mi propio gusto. Otro, los derechos individuales. Yo he visto muchas marchas reclamando sus derechos individuales, pero a nadie reclamando sus obligaciones. ¿O han visto alguna? Exigimos que queremos cumplir nuestras obligaciones y trabajar nuestras 8 horas completas y no hacernos guaje ni 10 minutos. Yo nunca he visto una marcha de esas, ¿no? O la equidad de género. Fíjense, la equidad de género, lo que más me preocupa, aunque se presenta como una bandera, como dice aquí abajo, por la equidad de género, el reconocimiento y respeto a la diversidad sexual. Si la diversidad sexual fuera en sexo masculino y femenino, pues hay que tener respeto y hay esa diversidad, pero ya entra masculino, femenino, homosexual, bisexual, lesbiano, y ya quieren meter hasta 9 desviaciones, imagínense. Y ya en las últimas están diciendo que hasta los animalitos deberían de estar incluidos. Imagínense, ¿no?, a lo que van las cosas con esto de conceptos de equidad de género. El apóstol Pablo le advirtió a su discípulo Timoteo y le dice, Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, lo que se te ha enseñado. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Fíjense, ahora que fui a Guanajuato, estaba hablando con un primo mío que fue presidente del PRI en el estado y de varias asociaciones, hasta con los masones, creo que estuvo, y él era ateo.
Un día estuve hablando como 8 horas. Bueno, dice, después de la última plática que tuvimos, primo, ya no soy ateo, soy agnóstico. El ateo dice que Dios no existe, el agnóstico que puede o no existir. Bueno, ya se ganó un poquito, ¿verdad? Pero le encantaba discutir. Yo nomás porque era mi primo, porque a veces me toca gente que quiere discutir conmigo. Le digo, mire, si quiere nada más discutir, ¿para qué perdemos el tiempo usted y yo? Usted no me va a convencer. Y si yo no lo voy a convencer, pues no tiene caso. Pero si quiere saber más de lo que dice la palabra de Dios, de algo que yo conozca, pues con todo gusto se lo voy a explicar, ¿no? Porque si no caemos en discusiones profanas e inútiles. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, ¿como cuáles? Como la teoría de la evolución, que se presenta como ciencia. Y le voy a decir una cosa, no es ciencia, porque no es probada, es teoría. Aunque en las escuelas se quiere enseñar como ciencia, es una teoría, ¿no? Pues nada más vean el fundamento, en lo que yo le decía ahora a mi primo, que era ateo, le digo, mira, imagínate, no había nada. De repente aparecieron unos gases, quién sabe de dónde. Y los gases explotaron, quién sabe por qué. Y de la explosión de los gases, pues salió la materia inorgánica. Y luego evolucionó y se convirtió en materia orgánica a través de millones y millones y millones y millones de años. Y luego de esa materia orgánica pasaron otros millones de años y salió una amiba. Y de la amiba evolucionó y pasaron millones y millones de años y le salieron patas. Y siguieron pasando años y años y millones y le salieron alas y salió un pájaro y salió otro tipo de animales y de repente desapareció un chango. Y de los changos de repente salió un hombre, ¿no? Bueno, hay unos que parecen, pero eso no quiere decir que sean el Pithecanthropus erectus. Entonces, unos nomás parecen, pero no. Entonces, son argumentos de la falsamente llamada ciencia. Nada más le voy a poner un ejemplo. El doctor George Ward, premio Nobel de Física y Química. Él dijo, para la aparición del hombre en la Tierra solo hay 2 posibilidades. Una es la creación por parte de un Dios todopoderoso. Y otra es la generación espontánea, o sea que solo salió. La ciencia dice, ha demostrado que la generación espontánea es imposible. Pero un científico como yo no puede creer en un Dios que no se ve, así que me inclino a creer lo imposible, la generación espontánea. Fíjense qué tremenda burrada de un hombre con 3 doctorados. O sea que los doctorados no quitan lo burro, ¿no? Le ayudarán en la materia que esté estudiando, pero en otras cosas no. Imagínense nada más qué tontería dijo este hombre con todo y ser premio Nobel, ¿no? Entonces habla aquí, los argumentos de la falsa ciencia, algunos por abrazarla se han desviado de la fe. ¿Cuánta gente se ha desviado de la fe porque le enseñaron la teoría de la evolución? Y es una teoría. ¿Y cuántos creen que es realidad? ¿Por qué? Porque no se han puesto a estudiar, a investigar. Hay miles de científicos cristianos que están en contra de la teoría de la evolución. Les digo nada más el Instituto para Investigación de la Creación en San Diego, que tiene alrededor de 1000 científicos con 2 o 3 doctorados. Así que muchos científicos no la aceptan. El que inventó los cohetes modernos que llegaron a la Luna, el doctor Werner von Braun, él era un cristiano y no creía en la teoría de la evolución. Y yo creo que pocos científicos han sido más notables que él, que llegó a poner al hombre en la Luna. Imagínense, ¿no? Con los cohetes que él diseñó. Dice, algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes, o sea, manténganse en su fe con Dios, ¿no? Ahora, a ver si me ayudan a cambiarla otra vez porque aquí se me volvió a atorar, allá arriba. No me están ayudando mucho, muchachos. Bueno, gracias. La historia de Sansón ilustra claramente las consecuencias del descuido moral. Ahora hay mucho descuido moral. Fíjense, ¿qué hacía fuerte a Sansón? Muchos piensan el pelo, no, mira, tampoco tengo y tampoco estoy tan débil. La unción del Espíritu Santo sobre su vida, eso era lo que le daba su fortaleza. Fíjense, ve lo que dice la Escritura en Jueces 14:6. Pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón. La fuerza de Sansón era el Espíritu de Dios sobre él. A él le dio ese don, ¿para qué? Para llevar a cabo un trabajo que Dios le había encomendado, que era libertad a los israelitas de la opresión de los filisteos.
Ahí se requería un hombre muy fuerte y hizo a Sansón suficientemente fuerte. Y Dios tiene el poder para hacer lo que le da la gana, ¿no? El Espíritu Santo le dio la fuerza para vencer a un león. Miren, en Jueces 14:6 dice: pero el Espíritu del Señor vino con poder sobre Sansón, quien a mano limpia despedazó a un león. Imagínense la fuerza, pero era el Espíritu de Dios, no era el pelo largo. La fuerza de Sansón estaba en su llamamiento divino, no en lo largo de su cabellera. Esto necesitamos entenderlo. El símbolo externo, que era lo largo de su cabellera, solo manifestaba la realidad interna de su consagración a Dios. Él era un nazareo, y los nazareos en la antigüedad se dejan el pelo largo. Ahora ya hay unos jóvenes aquí que se sienten nazareos también, ¿verdad? Y se dejan el pelo largo, pero él lo hacía si está bien consagrado a Dios, yo no veo problema con que el joven se deje el pelo largo. Pero si no está consagrado a Dios, entonces ¿qué onda?, ¿no? Solo manifestaba la realidad externa de su consagración. Si alguien le hubiera cortado el pelo a Sansón, Sansón hubiera quedado igual de fuerte. El problema con Sansón es que él tomó la decisión de entregar su unción de ser un nazareo, y por eso perdió su fuerza. Así como el anillo de casado no lo convierte en algo a un hombre, solo le hace ver a los demás que no es un hombre libre, que está casado al traer el anillo. Así también representaba el pelo de él eso, ¿no? Sansón era un hombre sensual, o sea, se guiaba por lo que sentía, por sus instintos, por sus sentidos, ¿no? Y se enamoró de una filistea con la que quiso casarse, porque dice: mira, las filisteas son más inmorales, traen menos ropa, ¿no? Me llaman más la atención que las israelitas, ¿no? Así le pasa a alguno que otro joven, cuidado, esté pendiente de sus jóvenes. Dice en Jueces 14:2-3, cuando él volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron: ¿acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos? Sí le pasó a nuestras hijas también en un tiempo, andaban ahí atrás de los filisteos, bueno, los filisteos atrás de ellas, y uno ahí está poniéndole cara brusca, ¿no? Con amor cristiano cuesta trabajo. Pero gracias a Dios que terminaron bien, ¿no? Dice, Sansón le respondió a su padre: pídeme a esa que es la que a mí me gusta. Yo me caso con esa, yo no quiero a las creyentes, quiero a las filisteas. Fíjense cómo era el Sansón, y era un juez llamado por Dios. Ahora, Sansón había nacido para cumplir el propósito de Dios. Y Sansón sabía que Dios lo había llamado para cumplir su propósito. Y cuando el Espíritu Santo se movía en él, fíjense, él sentía el deseo de cumplir el propósito de Dios. Pero vean, pero el enemigo sabía que a él le gustaban las filisteas, ¿no? O sea, mujeres paganas sin restricciones morales. Porque las israelitas tenían restricciones morales y esas no. Entonces, esas eran las que le gustaban a Sansón, ¿no? Y Sansón tomó a la filistea y se casó con ella. Y vean lo que hizo. Después de eso, su padre fue a ver a la mujer y ahí Sansón ofreció un banquete. Como era costumbre entre los jóvenes, ofrecieron un banquete de 7 días en las bodas, ¿no? Y en la boda, Sansón le propuso a 30 filisteos, porque fue en una ciudad filistea, con puro filisteo, y había muchos filisteos, y le encantaban las charras y las adivinanzas y todo eso al Sansón, ¿no? Y les dio un plazo de 1 semana para obtener la respuesta, les hizo una adivinanza, ¿no? Y les dice así en Jueces 14:12, permítanme proponerles una adivinanza, les dijo Sansón. Si me dan la solución de entre los 7 días que dure el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Y no se los cumplió tampoco el Sansón, ¿eh? Así que, vean, los filisteos, al no lograr descifrar la respuesta, presionaron a la esposa de Sansón, amenazando con quemarla junto con su familia, si no les conseguía la solución a su adivinanza. Y vean, pero ella le lloró los 7 días que lloró el banquete a Sansón. Dímelo, por favor, dímelo, que me lo digas. Ándale, dímelo mañana, tarde, noche, a mediodía, a media tarde. Y dime, y llorándole, ¿no? Y el 7º día Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole, ¿no? Y él se sentía ya abrumado, se sentía cansado. Esta es una de las cosas que tienen las mujeres.
La mujer puede hacer que un hombre se sienta abrumado, así, más que con su jefe en el trabajo que con cualquier otra persona, ¿no? Insistiéndole, ¿no? Ahí estaba chaca, 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 chaca. Bueno, a lo mejor ustedes no me entienden porque no son casados, pero los casados sí entienden. ¿Saben de qué hablo, no? Y a su vez ella fue y le reveló la solución a los de su pueblo, él se lo dijo. Y ella fue y se los dijo a los de su pueblo, que eran los filisteos, ¿no? Ahora, Sansón se sintió engañado, en primer lugar con la esposa, y se fue y la dejó, ¿no? Y como era un hombre impulsivo, o sea, guiado por sus emociones y sentimientos, se enojó mucho, era bien corajudo el Sansón, ¿no? Y mató a 30 filisteos despojándoles de sus ropas. Imagínense las ropas que les entregó a los otros filisteos, todos golpeados, llenas de tierra, llenas de sangre. Y dijo, aquí está su ropa, ¿no? Pues no iban a ser nuevas, eran nuevas, pero se ensuciaron en el camino. Y si a alguien no le gusta, se da un agarrón conmigo. Y nomás les enseñaba el conejo. Imagínense quién se iba a poner con Sansón a las patadas, ¿no? Entonces los despojó de sus ropas para pagar su apuesta y se volvió a casa de sus padres, bien enojado, iba el Sansón, ¿no? Ahora, después de un tiempo, pues ya que la pensó, dijo, no, está muy guapa la filistea, voy a regresar con ella, aunque sea un tiempecito y luego ya la dejo. Y quiso regresar con su esposa, pero su padre le había dado por esposa a su amigo. Sansón tenía otro amigo filisteo, y al ver que Sansón no regresaba, pues el papá se la dio al amigo filisteo para que se casara con ella. Y Sansón se llenó de ira, se enojó todavía más, y en venganza quemó los sembradíos de los filisteos, ahí cruzando zorras que les ató en las colas unas teas, quienes a su vez se vengaron matándola. Vean lo que dice la Escritura: cuando los filisteos preguntaron quién hizo esto, les dijeron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque éste le quitó a su esposa y se la dio a su amigo. Por eso los filisteos fueron y la quemaron a ella y a su padre. Fíjense cómo terminaron la situación. Todo por meterse a dar adivinanzas y echarse carrilla y bromas ahí y contar charras ahí con los filisteos, ¿no? Así que mucho cuidado. Ahora, Dios busca ocasión contra los filisteos. Dios estaba buscando una ocasión. Y por la muerte de su esposa, Sansón se enojó aún más, ya que la mataron. Por lo que fue y mató a muchos filisteos y luego se fue a esconder para que no se vengaran de él. Dice, y los atacó tan furiosamente que causó entre ellos una tremenda masacre. Luego se fue a vivir a una cueva que está en la peña de Etam. Y a esa peña de Etam llegaron un grupo de israelitas para decirle que habían sido amenazados por los filisteos y que mejor él se entregara. Y él dice, ok, me entrego, me amarran ustedes, pero no me maten, ¿no? Y los hombres de Judá, temerosos de los filisteos, fueron por Sansón y se lo entregaron a los filisteos, ¿no? Y vean, y ya que se lo llevaban los filisteos, llegaron a un lugar, dicen Jueces 15, 14, y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Fíjense, era el Espíritu Santo. Y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada. Y las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Imagínense la fuerza que tenía este hombre. Y era un don de Dios esa fuerza. Acuérdense que Dios no tiene límites. Porque dicen, ¿cómo un solo hombre pudo matar a 1000? Dios no tiene límites. Podía matar a 1000 o a 100 millones. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites. Y le puede dar la fuerza que quiera a quien quiera. Ese fue el caso de Sansón. Ahora, aceptemos esta realidad. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos como cristianos. Dios a veces usa personas con fallas morales para llevar a cabo sus planes. A un pastor que no esté bien, a un líder cristiano que no esté bien, a veces lo usa. Hasta para compartirles a otros de Cristo, puede usarlo. A la mayoría los usa por su obediencia. Y Dios quiere usar a la gente por su obediencia. Dios quería usar a Sansón por su obediencia. Pero Sansón era desobediente porque le gustaban las filisteas, ¿no? Pero a otros los usa por sus reacciones naturales. Entonces Dios tuvo que usar a Sansón por sus reacciones naturales. Se ve que él se iba a vengar. Dios quería castigar a los filisteos. Y dice, bueno, pues aunque sea en venganza, que él cumpla su ministerio. Ahora, dicen Jueces 14:4, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor. Dios estaba atrás de eso, porque Dios quería que se cumpliera su voluntad. Que buscaban la ocasión de confrontar a los filisteos. Dios era el que buscaba esa ocasión. Porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel y los israelitas habían orado y Dios iba a liberarlos del control y del poder de los filisteos. Ahora, Sansón había consagrado a Dios su cabellera y él lo sabía, pero no así su cuerpo. Así que dice, mi cabellera está en santidad,
ni siquiera la reclino mucho con las filisteas. Era religiosón, por decirlo así, pero no su cuerpo con todos sus instintos sensuales. El comportamiento de Sansón continuaba deteriorándose, y fíjese, todavía se movía Dios sobre su vida. Seguía siendo muy atraído por las mujeres filisteas y gustaba de alardear de su fuerza. Le decía a todos: miren el conejo, está más grande que este, tengo que reconocerlo, pero así les decía a Sansón. Ve lo que dice en Jueces 16, 1 al 3. Un día Sansón fue a Gaza, una ciudad de los filisteos, donde vio una prostituta y le gustó la prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. Ahí se quedó Sansón, imagínense. Pero Sansón estuvo acostado ahí hasta la medianoche. Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad porque ya la habían cerrado, junto con sus 2 postes, con cerrojo y con todo, ¿no? Y eran unas puertonas gigantes, a lo mejor de aquí al techo. Las arrancó con todo, dice. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón. Dijo: para que vean que no se pongan conmigo, miren, voy a agarrar las puertas, voy a dejar arriba del monte y a ver si las bajan. Solo yo las puedo subir. Le gustaba alardear de su fuerza. En ocasiones, fíjense, Dios tiene mucha paciencia con sus siervos, con muchos de nosotros, como ha tenido paciencia. Y Él espera su arrepentimiento. Él está esperando nuestro arrepentimiento cuando nos habla de un pecado en nuestras vidas. Y les digo, se va acumulando cuando el Señor nos dice una vez y otra vez y otra vez, hasta que llega un momento en que ya viene el juicio de Dios. Sansón descuidó su consagración a Dios e intercambió, fíjense, todo lo que era sagrado para él por un momento de placer, ahí con las filisteas. Y Dalila, fíjense, fue la debilidad de Sansón. Dice en Jueces 16:5, los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo. Sabemos que Sansón está enamorado de ti. Sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Y quién sabe cuántos eran, a lo mejor eran 10 o 15. Y le ofrecieron todo ese dinero y a ella se le cerraron los párpados como caja registradora, ¿no? Y se olvidó del amor a Sansón y solo pensó en el billete. Ahora, su gusto por las mujeres filisteas había sido cultivado a través del tiempo. Siempre las andaba buscando, eran las que le llamaban la atención. Y ellas lo controlaban. Él creía que controlaba la cosa, pero ellas lo controlaban. Una cerradita de ojos y el Sansón, que podía con 1000 hombres, quedaba dominado, ¿no? Así que Dalila, seduciéndole, le dijo que le revelara el secreto de su gran fuerza. A ver, dímelo, Sansón. Dalila le dijo a Sansón: dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y Sansón dice: no te lo puedo decir, ¿no? Y Dalila, siendo una mujer manipuladora, presionó a Sansón cada día, fíjense, hasta hartarlo. ¿Saben que una mujer puede hartar al marido? Si está todo el día chaca, en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, otra vez, y chaca. Los casados lo saben. Se los digo por experiencia. Por ahí anda. Pero fue la verdad, ¿no? Ya ahora ha cambiado la situación, pero sí fue un tiempo, ¿no? Hasta hartarlo para que le revelara el secreto de su gran fuerza. Y fíjense, en Jueces 16 dice: como todos los días lo presionaba con sus palabras, ella estaba ahí, chácale, y lo acosaba, fíjense, lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Una mujer puede hacer sentir a su marido harto de la vida, más que el jefe en el trabajo. Imagínense, si se lo propone. Vean el poder que tienen. Hombres, levantémonos en defensa los unos con los otros. Vamos a hacer el movimiento de liberación de los varones. Es broma, ¿eh? Bueno. Ahora, Sansón jugó con el peligro, fíjense, y con la unción de Dios 3 veces. Primero le dijo a ella: no, mira, si me atan con cuerdas nuevas. Y lo ató y vieron que llegaron los filisteos, nomás ellos sí se rompieron las cuerdas. Y le fue diciendo hasta que él fue relacionando su fuerza con el cabello.
3 veces, hasta que finalmente le reveló al Dalila el secreto de su fuerza. Véalo, al fin se lo dijo todo. Yo veo que a veces hasta los judiciales agarran a una gente y confiésame dónde dejaste las joyas y le meten la cabeza hasta en el excusado, confiesa, confiesa, confiesa. Y los otros no dicen todo, pero fíjense, la mujer se lo dijo todo. Yo pienso que debían de poner para interrogar a los ladrones y a los secuestradores a una mujer, ¿no? Se lo dijo todo, fíjense, todo. Dice, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, explicó, porque soy nazareo, porque soy consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Se lo dijo todo. Y más adelante Dalila lo hizo dormir sobre sus rodillas. Aquí viene otro peligro tremendo de la mujer. Le hizo piojito. Y se le quedó dormido ahí, Sansón. Ya dormido, llamó a un hombre para que le cortara el cabello. Yo creo que era su peluquero, como le encantaban los filisteos, un peluquero filisteo, que le cortara el cabello, dicen Jueces 16, 19. Y luego lo entregó en manos de sus enemigos. Le dice, aquí está, mire, ustedes no podían con él, a mí ni... No me duró para nada. Fácil. Con hacerle piojito, vean cómo acabó. Dice, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero fíjense, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Ya había llegado el momento en que la unción de Dios se fue. El Señor lo había abandonado. Y ya debilitado Sansón, los filisteos le sacaron los ojos, fíjense, que solía poner sobre las filisteas. Lo que lo llevaba al pecado, fíjense, fue lo primero que le sacaron los enemigos. Y lo encadenaron y lo encarcelaron. Entonces los filisteos lo capturaron, dicen Jueces 16, 21, y le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel, a moler trigo, haciendo el trabajo de un burro, ciego y pelón. Y así terminó Sansón. Qué tremendo, ¿no? Un hombre que Dios había predestinado para cosas grandes. Dice, qué triste es ver a un siervo de Dios caído, verlo derrotado y abatido, triste y desanimado por causa de su desobediencia, deseando poder regresar al pasado para enderezar lo torcido, pidiéndole a Dios perdón por su pecado de lujuria. Qué tremendo, imagínense cómo se sintió. Y ahí le pidió perdón a Dios de todo corazón, pero solo que hasta que llegó ese momento. Y finalmente Dios lo perdonó. Gracias a Dios que el perdón de Dios es muy grande. Y le renovó su fuerza por última vez para derrotar a los filisteos en una fiesta donde ofrecían sacrificios al dios pagano Dagón. Estaban festejando a su Dios en un sacrificio. Y llamaron a Sansón para burlarse de él, ¿no? Para darle carrilla, para estar riéndose de él, y lo llamaron. Y a ver tú, y que la fuerza que tenías, y que el otro, y fueron burlándose todo el tiempo. Y Sansón, imagínense cómo se sintió. Entonces, dice en Jueces 16, 29 al 30. Luego Sansón, bueno, antes dice la Escritura que mandó llamar al muchacho que lo acompañó y dice, llévame cerca de las columnas que sostienen el templo. Y luego Sansón palpó las 2 columnas centrales que sostenían el templo. Es un templo donde había más de 3,000 filisteos. Y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una y la izquierda sobre la otra. Y gritó, muera yo junto con los filisteos. Y luego empujó con toda su fuerza, la fuerza de Dios, porque imagínense, entre varios elefantes hubieran podido tirar esas columnas. Dice, luego empujó con toda su fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba ahí, todos los líderes de los filisteos. Y fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Y los israelitas quedaron libres de los filisteos, porque todos los líderes murieron ahí, de los filisteos. Así que imagínense, ¿no? Ahora, en conclusión, como cristianos necesitamos cuidar constantemente las actitudes de nuestro corazón. Siempre, porque nuestro corazón es engañoso, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce nuestro corazón. Nuestro corazón siempre busca lo que se le antoja, lo que quiere, y hasta se engaña muy fácilmente. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios para que nos dé luz, para que encontremos el engaño que hay en nuestro corazón. Igual sobre la mujer dice que, fíjense, aquí viene una escritura que les quiero leer. Me acordé ahorita. No es porque quiera decirle nada a ninguna señora de aquí, pero puede servir.
Fíjense, en Proverbios 27:15 dice: gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son iguales, son semejantes. Dice, qué bueno que yo tengo una mujer que no es rencillosa, porque si no, imagínense, como gotera continua. Y vienen como 4 proverbios que hablan sobre la mujer que es como gotera continua, que está chaca, 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 chaca. Pretender contenerla es como refrenar el viento, fíjense, ni Sansón pudo. O sujetar el aceite en la mano derecha, el que se le sale de las manos, ¿no? Así que, fíjense qué peligroso es una mujer rencillosa. Hay que orarle al Señor si tiene usted una mujer rencillosa. Si tiene una como la mía, pues ya lo bendijo el Señor, aunque sí hubo tiempos que había cierta rencilla y su pastor sufrió mucho, pero con la ayuda del Señor hemos salido adelante. El 42 de casados, imagínense, 30 la pasamos dura, pero ya en los últimos 12 ya. Entonces, como cristianos necesitamos cuidar constantemente las actitudes de nuestro corazón, evitando jugar con el mundo, guardando nuestro corazón para que no se endurezca por el pecado. Dice, el corazón se puede endurecer, nosotros podemos practicar un pecado varias veces, y aunque Dios nos diga que está mal, si seguimos haciendo, después decimos, no, si no está tan mal, y se va endureciendo, el pecado sigue estando mal, lo que se endurece es nuestro corazón, cuidándonos de hacer nuestra propia voluntad en lugar de obedecer a Dios, y no descuidar la unción de Dios sobre nuestras vidas. Él ha puesto una unción en cada uno para llevar a cabo su voluntad en nuestras vidas, para cumplir el propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Dice, la palabra de Dios nos advierte, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a orar delante del Señor, vamos a hacer una oración en este momento, pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos dé fortaleza. Padre, ayúdanos a cuidar las actitudes de nuestro corazón, que evitemos estar jugando con el pecado en el mundo, que guardemos nuestro corazón de que no se endurezca por el pecado, Señor. Ayúdame, Señor, para hacer tu voluntad en lugar de hacer la mía, Señor. Procurar hacer tu voluntad, buscarte, Señor. Perdóname, Señor, por las veces, Señor, que he hecho mi propia voluntad en lugar de la tuya. Y ayúdame, Señor, a no descuidar tu unción sobre mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a recordar que sobre toda cosa guardada debo de guardar mi corazón, porque de él mana la vida. Ayúdame a hacerlo, Señor, a ponerte a ti en primer lugar en las decisiones que tome en mi vida y no hacer las cosas de acuerdo con mi propia voluntad. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Fíjense, el cristiano que juega con el mundo va a ser juzgado junto con el mundo. La Biblia enseña que la protección de Dios es para el creyente obediente. Fíjense, la obediencia es muy importante para Dios. No es para todos los creyentes, como muchos piensan, es para el creyente obediente. En Hechos 17:31 dice, Él, o sea, Dios ha fijado un día en que juzgará el mundo con justicia. Él va a aplicar su justicia a lo bueno y a lo malo, porque es una característica de Dios, justicia, por medio del hombre que ha designado, que es Jesucristo. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos, cuando resucitó a Jesús, ¿no? Ahora, cuando Dios juzgó a Egipto por la dureza de su corazón, acuérdense que habían matado a todos los primogénitos de los judíos, ¿no? A todos los varoncitos que nacían, los mataban, ¿no? A Moisés lo escondieron y no lo pudieron matar, pero a todos los demás los mató. Entonces, esa dureza del corazón está personificada en el faraón. Y envió al ángel destructor a matar a todo primogénito de los egipcios y dio instrucciones específicas a los israelitas de sacrificar a un cordero que representaba a Cristo para salvarlos. Y vean lo que dice en Éxodo 12:23. Cuando el Señor pase por el país, dijo a través de Moisés, para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel. Ellos que tenían que tomar la sangre del cordero y untarla en el dintel de la puerta, después de sacrificar a un cordero.
y el lunes a mi esposa, compartir con las mujeres. Así que ahora andamos ya por acá, ¿no? Pues vamos a entrar en el tema del día de ahora. Vamos a hablar acerca de cuida las actitudes de tu corazón. Y vamos a hacer una oración para que Dios, a través de su palabra, nos hable. Padre, queremos poner delante de tu presencia a cada persona y familia que aquí se encuentra. Señor, reconocemos que te necesitamos, que tu Espíritu Santo toque nuestras vidas, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo realce a Jesús en nuestras vidas y que le demos el primer lugar en nuestras vidas a tu Hijo Jesús, Señor, y que siempre tengamos un corazón agradecido para con Él, que siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no le importó entregar su propia vida y morir en la cruz para pagar por nuestros pecados, y Él lo hizo por amor. Ayúdanos a tener un corazón agradecido para contigo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te pedimos, Señor, que a través de esta enseñanza, que tu Espíritu Santo nos ayude a cuidar las actitudes de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Fíjense, aquí cuando hablamos del corazón, no estamos hablando del órgano físico que tenemos, estamos hablando de todo nuestro interior, ¿no? Que cuidemos nuestras actitudes de nuestro ser. Bueno, vamos a postes de la puerta, en un poste y en el otro poste, y pasará de largo por esa casa porque estaba la huella de la sangre, ¿no? Que en un sentido es la sangre de Cristo que nos limpia y nos cubre de todo pecado. Y pasará de largo por esa casa, no va a causar daño. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera, ¿no? Ahora, muchos piensan, bueno, ¿por qué el Señor hizo ese castigo con los egipcios? Porque fíjense, la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Los egipcios habían matado a todos los varones israelitas. Ellos cometieron un pecado, sembraron, y su cosecha fue la muerte de los primogénitos, porque todo lo que sembremos vamos a cosechar. Así que el que anda asesinando y todo, como todo lo que vemos en nuestro país, pues el que siembra va a cosechar lo que está sembrando, ¿no? Es una ley espiritual. Ahora, la desobediencia de los israelitas habría tenido consecuencias fatales. Si alguien no ponía esa sangre ahí, en la puerta de su casa, en el dintel y en los postes, iba a entrar el ángel, iba a destruir a los primogénitos, iba a matarlos. Así que ellos tenían que obedecer. Es como el creyente, el cristiano que no se apropia de la sangre de Cristo, reconociendo a Cristo como su Salvador, ¿no? Y por medio de la sangre de Cristo sabe que Dios el Padre lo va a salvar, queda protegido, pero si no lo hace, está desprotegido. Dice en Éxodo 12:24, obedezcan estas instrucciones. Fíjense, no dice son recomendaciones, son órdenes, instrucciones. Será una ley perpetua, o sea, para siempre, para ustedes y para sus hijos. Ahora vean esto, hay ocasiones en que el resultado de la desobediencia no es de vida y muerte de inmediato. Hay cosas que hacemos que vamos a cosechar más tarde, sino que el creyente empieza a enfriarse. Dice, hay personas que empiezan a enfriarse y van a terminar muertos espirituales algún día, porque dejaron su relación con Dios. Una vez me acuerdo que me encontré una persona que tenía ya un tiempo alejada del Señor y estaba en un lugar, y le digo, oye, ¿qué pasó? ¿Te estás congregando? Sí, pero en otro lugar, ya no estoy con ustedes, ahora me congrego yo solo, con mi esposa, y vi que andaba con una señora. Pues ¿qué no era otra? No, pues cambió hasta de esposa, ¿no? Traía un enredo tremendo de su vida ya, y se fue enfriando, se fue alejando del Señor, y al rato se volvió totalmente incrédulo, y lo fue haciendo poco a poco. Ahora, Dios tiene misericordia. La primera vez que nos habla de un pecado que hay en nuestra vida, tiene misericordia, y nos vuelve a decir, y la segunda, y puede ser la tercera y más, pero llega un momento el Señor dice hasta aquí, y cuando el Señor dice hasta aquí, ya viene un juicio, ¿no? Y Él nos protege muchas veces. Si el creyente siente remordimiento pero no arrepentimiento, entonces la semilla del pecado sigue creciendo, como el caso de Judas. Judas sintió remordimiento, y fíjense, por eso hasta se suicidó. Pero el apóstol Pedro, que había negado al Señor 3 veces, él sintió arrepentimiento. O sea, entrar en el tema,
No quiere aquí cambiar, a ver si me ayudan allá arriba a cambiar la primera. De cuidar las actitudes de nuestro corazón. Ya, ahora sí. Fíjense, todos tenemos la tendencia a perder el sentido de la realidad después de alcanzar un éxito. Cuando hacemos algo que nunca habíamos podido hacer, nos creemos más de lo que somos. Cuando a una persona le dan una promoción y de repente lo nombran jefe en una empresa, al rato se empieza a enseñorear de los que son sus empleados y los trata con la punta del pie, ¿no? Nunca había sido jefe, empieza a ser jefe y como que pierde el piso. Supe hasta de un gobernante que dijo: ¿y qué horas son? Las que usted quiera, señor, ¿no? Y empieza a creer que su voluntad es como si fuera la voluntad de Dios, y no es cierto. Tenemos que ubicarnos, ¿no? O al ser usados por Dios. A mí me pasó la primera vez que oré por una persona y que fue sanada, dije: ah, caray. Después oré por 3 que se murieron y ya se me bajó, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo nos advierte en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado de no pisar una cáscara de plátano enfrente de usted porque se va a resbalar. Así que debemos de tener mucho cuidado, ¿no? No debemos de jugar con el mundo.